que sí. Bien, darle la bienvenida a la licenciada Giancarla, una profesional muy destacada y reconocida por el sector también del magisterio, por los cursos que realiza en una institución donde muchos maestros adquieren experiencias en la parte de lo que es la lectura y con mucha actualidad para reflejarlas en las unidades educativas. Giancarla, bienvenida, un gusto saludarla. Muchísimas gracias, Ever, por la posibilidad de compartir mi experiencia, como le decía, y también saludo realmente desde el fondo del corazón a todos los maestros de primaria, de secundaria, a todos los que han pasado por el Centro Patiño, también haciendo homenaje, ¿no?, al esfuerzo que están haciendo en esta difícil etapa que nos ha tocado vivir. Es cierto, muy cierto. Giancarla, toca entrar en un tema puntual. ¿Cómo está la educación en Bolivia con el tema puntual de la lectura-escritura hasta antes de este problema coyuntural que estamos atravesando? ¿Cómo lo ha habido, cómo lo está viendo usted? Sí. Bueno, Ever, comentarle en primer lugar que mi lectura es siempre desde la experiencia que tengo con el Centro Patiño a través de 12 años de un proyecto de metodología de enseñanza de la lectura, se llama el proyecto, que nos ha permitido un poco ver no solamente el panorama amplio de cómo se practica la lectura en Bolivia, sino también de poder contemplar las circunstancias del contexto social que les toca sortear a los maestros para poder, pues, enseñar a los chicos eventualmente a leer y motivarlos sobre todo a la lectura, ¿no? Entonces, todo lo que yo voy a decir lo digo desde ese marco, desde ese contexto de la experiencia que nosotros hemos tenido. Y seguramente yo no le voy a decir algo distinto a lo que le van a decir otros expertos, ¿no? Todos sabemos que una de las mayores debilidades de nuestro sistema educativo es precisamente la lectura, no solamente en el sentido de su práctica, sino en el sentido de su sostenibilidad como hábito ciudadano, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Nosotros, a través de ese proyecto, justamente detectando este problema, que de repente estamos en el sistema educativo haciendo que los estudiantes se consideren lectores circunstanciales, es decir, mientras yo estoy estudiando, no tengo que leer, pero definitivamente el sistema no los motiva a ser lectores integrales, ¿no?, en el sentido amplio de la palabra, es decir, no los motiva a adquirir un hábito lector como recurso de sobrevivencia y como recurso de transformación de su identidad y de su ser social, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la práctica que nosotros tenemos, creo que ese es uno de los mayores errores. En otras palabras, creo que la mayor debilidad del sistema es mostrarles a nuestros estudiantes una visión demasiado reduccionista de lo que es el lector y la práctica de la lectura. Entonces, cuando nos preguntamos como maestros por qué mis chicos, mis estudiantes no están enamorados de la lectura, de repente esa cuestionante tendría que ir dirigida a nosotros mismos, ¿no? Y no por culpabilizarnos, sino porque definitivamente el que un lector se forme de manera íntegra y que se forme como un lector continuo depende mucho también de cómo yo le estoy presentando el campo de la lectura, de cómo lo estoy invitando a practicar la lectura. Y en ese sentido, insisto, nuestra visión como país de la lectura todavía es demasiado reduccionista, ¿no? Vemos la lectura como una práctica donde el estudiante tiene que aprender de repente a descifrar ciertos símbolos, ciertos signos, ¿no? Muy cierto. Y pensamos que silabear es leer, ¿no? Y entonces, claro, cuando ya empieza a decir sus primeras palabras, decimos, qué bien, ¿no? Ya está leyendo. Y sin embargo, no aterrizamos en el sentido profundo de la lectura. Lectura. Insisto, no vemos la lectura como un instrumento pedagógico poderoso que es capaz de transformar individuos y sociedades completas, ¿no? Muy interesante lo que dice, transformar individuos y sociedades. Y esto me lleva a hacerle la consulta. Entonces, hay una incidencia directa en lo que viene a ser la calidad de la educación y su consecuencia en la educación superior y desde ya la presencia del ser social. Entonces, Sí. ¿cómo estamos en ese ámbito? Bueno, Ever, usted lo ha descrito, mejor no podía haber sido. Mire, yo le comento que tengo la fortuna
de ser docente de la Universidad Católica ya hace 20 años. A mi cargo tengo hace 20 años chicos de primeros semestres de todas las carreras absolutamente, ciencias sociales, ciencias exactas, ciencias administrativas y finanzas. Y precisamente lo que se ha visto en estos años en el trabajo que está haciendo la Universidad Católica ha sido pues que estos estudiantes están llegando precisamente con todas estas debilidades que nosotros comentamos del sistema educativo. Por supuesto que la calidad de la enseñanza de la lectura incide notable y definitivamente en lo que es la formación superior, ¿no? Entonces ahí nos enfrentamos a problemas graves, principalmente de estudiantes que no solo vienen con debilidades serias en las competencias lectoras que ya deberían tener consolidadas para enfrentar una formación académica, no solamente con eso, sino que nos enfrentamos con chicos que vienen del sistema educativo con una autoestima intelectual muy baja, ¿sí? Muy baja. Chicos que definitivamente tienen un nivel de comprensión mínimo, si no es que básico, ¿no? Que no creen en su propia capacidad de reformular ideas y argumentos y que por supuesto no creen en su propia capacidad de analizar e interpretar los discursos, los géneros y todos los textos que los van a circundar durante toda su formación profesional. Entonces, ese es un problema grave que ellos arrastran, que la universidad ha sorteado de la mejor manera que ha podido, pero que definitivamente es una experiencia que somete a la ley del más fuerte, es decir, a la ley del sálvese quien pueda, ¿no? Porque quien logra encajar en los parámetros que exige, en los parámetros académicos que exige la universidad, pues va adelante. Y quien no lo logra, pues empieza a abandonar materias, empieza a desanimarse, empieza a alimentar esta, ¿cómo diríamos? Esta negatividad en torno a su estima intelectual, que es una cosa de la que el sistema no habla mucho tampoco. La estima intelectual es muy importante, es como la autoestima emocional. Entonces, los chicos que se consideran, digamos que pobres lectores o lectores poco críticos se van desanimando de a poquito y finalmente muchos desertan o muchos terminan arrastrando la carrera, la formación, repito, como pueden, ¿no? O apoyados en otros compañeros, apoyados incluso en otros profesionales que definitivamente terminan haciendo las cosas por ellos, ¿no? Es lamentable decirlo, pero la realidad de nuestro país es... ¿no? Me ha encantado ese enunciado que usted hace, autoestima intelectual, que es algo que creo que tenemos que debatir y empezar a entenderlo en su esencia. Pero bajo esta realidad que estamos pasando ahora, donde nos obliga la realidad coyuntural a resguardarnos, ¿cómo se está llevando la educación a distancia? ¿O cómo hay que entender la educación a distancia? Sí, muy bien. Bueno, mire, la educación a distancia definitivamente es un campo amplio, ¿no? Y pasar de la realidad a la virtualidad, al aula virtual, es definitivamente un esfuerzo cognitivo y un esfuerzo emocional tremendo. Por eso le decía al inicio que todo mi homenaje y admiración para aquellos maestros de nuestro sistema educativo que con más armas, con menos armas, con mucho conocimiento, poco conocimiento, pues se están sometiendo a una transformación cotidiana en sus formas de enseñar, en la didáctica que están utilizando, porque definitivamente son dos campos totalmente distintos. Yo pienso que en Bolivia todavía no se puede hablar de una educación a distancia consolidada. Insisto en esto porque todavía tenemos debilidades en muchos aspectos, como el acceso a los recursos, por ejemplo, ¿no? O el acceso a la tecnología, o el acceso a la conectividad. Todos sabemos, y usted lo mencionaba al principio, que muchos profesores viven en zonas alejadas, donde no tienen Wi-Fi, donde tienen que utilizar sus propios datos desde su propio crédito, ¿no? Porque la escuela tampoco les da, ¿no?, la posibilidad de apoyarlos económicamente. Y bueno, están haciendo peripecias, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que estamos viviendo un momento de, ¿cómo diría? No sé encontrar el término perfecto, pero yo diría que está todavía gestándose una suerte de educación a distancia incipiente en nuestro sistema educativo, ¿no? Incipiente. Muy cierto. Y no porque no tengamos formación. Insisto que aquí uno de los problemas más grandes, capacidades tenemos,
pero el acceso a los recursos tecnológicos y el cambio de chip que hay que hacer para pasar de una lectura en aula real a una lectura en aula virtual, pues también es distinta, ¿no? Son diferentes recursos, estrategias, técnicas que uno tiene que practicar como maestro y tiene que ir apropiándose de ello para poder transmitir a los chicos también. Entonces, eso lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo. Y lamentablemente estamos a contrarreloj, porque no se olvide, Ever, que ningún maestro estaba preparado para esta crisis. No. Por lo tanto, hemos comenzado un poco con la práctica de la improvisación, con la buena voluntad, pero con la práctica de la improvisación didáctica. Y ahí estamos, ¿no? Sorteando las dificultades como mejor podemos. Giancarla, y en esta realidad que estamos atravesando, al maestro le toca enfrentar esto. Ellos tienen un currículum base y en las universidades también lo propio. Cumplir unos contenidos que están distribuidos por semestres, por las competencias, etcétera, etcétera, que se asumen. ¿Se va a poder materializar estas unidades de contenido o hay que pensar de otra forma con esta realidad que estamos pasando? Ever, definitivamente, desde mi punto de vista personal, yo pienso que las dos palabras claves en este periodo que estamos viviendo son flexibilidad, adaptabilidad y adecuación. Bueno, son tres, no son dos, adecuación. Definitivamente pienso que no se puede considerar sostener un currículum o sostener una continuidad curricular tal como estaba estipulada cuando no estábamos en cuarentena, ¿no? Yo creo que es imposible. Entonces, aquí el término flexibilidad, adaptabilidad y adecuación tienen que ver con la creatividad del maestro para no perder el propósito original y esencial del contenido que tenía programado, pero poder adaptar eso de modo que reduzcamos cantidad de contenido a calidad de contenido, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, eso es lo importante. Por eso le digo, este es un momento crucial para el maestro. Este es un momento en el cual el maestro tiene que agotar sus recursos creativos como profesional de la enseñanza, como profesional de la pedagogía y definitivamente hacer otra lectura de lo que está enseñando. Este es un momento hermoso, Ever, porque nos está cuestionando como profesores nuestras propias capacidades, porque los recursos tecnológicos son una cosa, pero las propias capacidades, las competencias de lectura digital, las competencias de enseñanza digital, en realidad las estamos formando por ensayo y error, ¿no? Entonces, por eso digo, es un momento bellísimo, porque tengo solamente dos posibilidades, ¿no? O de manera creativa y de manera inferencial me lanzo a hacer que prevalezca la calidad sobre la cantidad, o la otra posibilidad es que intente, quizá de manera muy frustrante, reproducir los contenidos que tenía programados en Internet y entonces me voy a dar cuenta de que las redes no me permiten, ¿no? Desarrollar ese contenido tal como lo tenía pensado, sencillamente porque la intercomunicación, la interacción comunicativa estudiante-maestro es un privilegio que ahora no tenemos. Entonces, repito, hay que adecuar lenguajes, contenidos, métodos, técnicas, y un nuevo maestro va a surgir de esta época. Tiene que surgir. Y creo que también podríamos llegar, y no es que crea, tendríamos que apuntar a formar a ese estudiante autónomo que se interesa y se preocupa por su formación, porque las limitaciones que le están obligando a vivir en estas coyunturas, pues le tiene que hacer madurar. Estudiantes Sí, autónomos, Giancarla, ¿le parece a usted que se pueda materializar aquello? A ver, Ebre, yo le voy a poner aquí una cuestión que es muy importante. No se olvide que la autonomía intelectual va casada también de la autonomía emocional, ¿sí? Entonces, son dos cosas que bajo el actual modelo de competencias que se supone que el sistema educativo está trabajando, no se puede olvidar eso, ¿no? Está bien, el estudiante tiene que ser autogestor, autorregulador de su propio conocimiento, pero esa autonomía intelectual no es pues un deseo mágico que se logra de un día al otro, ¿no? Y repito, necesitamos también en los estudiantes una cierta madurez emocional para que ellos asuman sus propios procesos de aprendizaje y los gestionen, pero, a ver, autonomía no significa que yo le doy 3 o 4 lecturas o 3 o 4 libros
y lo largo por el valle del Señor a su suerte, a ver cómo él aprende y que al final del camino me venga a decir cómo hizo, ¿no? Es muy cierto. Creo que es lo que se entiende ahora, pero en realidad que el estudiante sea autónomo y autogestione su propio aprendizaje tiene que ver con señalizaciones claras. En otras palabras, los maestros hoy tienen que ser como pequeñas señales en el camino, como esos letreros en la carretera cuando uno viaja, hace un viaje largo, y usted tiene ahí, ¿no? No vaya más de 30 kilómetros por hora, doble a la derecha, aquí hay curva, ¿no? Es Muy decir, cierto. los maestros nos tenemos que convertir en auténticos señalizadores de ese autoaprendizaje y esa autogestión, porque no es fácil, Eder. No es fácil para un adulto, no lo va a hacer para un niño y para un adolescente. Aunque nosotros creamos que, ay, ellos han nacido con el chip de la tecnología, van a poder hacer, ¿no? Saben más que yo. Muchos maestros, lamentablemente, creo que erróneamente se escudan bajo esa idea de que los estudiantes han nacido con el chip y de repente pienso que es un error grande porque la autogestión del aprendizaje siempre va a pasar por el contacto humano también. Entonces Es un necesitamos, elemento. repito, señalizarles a los chicos los contenidos, de modo que luego ellos puedan dar 5 pasos, pero a los 5 pasos nos encuentren otra vez diciéndole, mira, ¿cómo te ha ido? ¿No? Aquí deberías haber hecho esto. O has agarrado esta parte de la lectura que era importante, cuidado que te hayas perdido en esto, ¿no? Y entonces dejar que en esa retroalimentación que se supone que tenemos con ellos, pues también ellos nos confíen sus dudas, sus temores, o finalmente nos digan, profe, de lo que me ha dado no he entendido nada, pero me he quedado con estito. ¿Está bien? ¿No? Entonces hay que esperar esa retroalimentación, pero repito, no podemos ser sensores de su aprendizaje, pero tampoco podemos desaparecer del mapa, ¿no? Y decirles, ya, aquí está el libro, ahora la semana que viene me cuentas, ¿no? Eso no es autoaprendizaje ni autogestión del conocimiento. Y es algo que de repente está pasando por las particularidades, ¿no? Está pasando y es una mirada, como tú bien lo aclaras, Giancarla, eh, que no se adecua al ser guía, ese elemento guía que tiene por naturaleza el maestro. Giancarla, ya para ir concluyendo, eh, hay una realidad que estamos afrontando. Hemos concluido, estamos creo coincidiendo en el sentido de que debe darse una flexibilización y ¿se animaría usted a dar de repente algún comentario, algún elemento guía que podría considerarse en este tiempo de la pandemia, en el trabajo a través de esta educación a distancia, a los educadores de Bolivia que puedan considerarlo como un elemento? Sí, por supuesto. Bueno, Ever, aprovechando que ya es vamos cerrando la entrevista. Primero que nada, mire, decirles, mandarles a mis maestros, a mis profesores, a todos los que han pasado por el Centro Patiño y que han pasado por nuestros talleres, enviarles, pero toda la energía positiva y creativa posible, porque son ellos los protagonistas de este tiempo, ¿no? Y si yo pudiera darles algún consejo en tiempos de pandemia para que puedan consolidar todavía los procesos de enseñanza que tienen pendientes, pues es no se atufen, mis queridos maestros, no se atufen. Una cosa a la vez. Flexibilidad no implica que estamos perdiendo currículum. Flexibilidad implica que nos tenemos que focalizar en los puntos claves del contenido curricular y profundizar esos puntos claves del contenido curricular, de modo que dejemos pequeñas señales a los chicos para que luego más adelante ellos tengan la oportunidad de enlazar este conocimiento en otros cursos, en otros años, y sientan que definitivamente en tiempos de pandemia su profe lo que ha hecho es marcarles los puntos claves de la currícula, los puntos claves de las lecciones, del contenido, y que ha ido señalizando, dejando como Hansel y Gretel, ¿no? Las pequeñas migajas en el camino para que sigan ellos solos, porque hoy no los podemos acompañar como los acompañamos normalmente, pero lo que sí podemos hacer, repito, es convertirnos en una suerte de faros espaciados en el camino para que ellos puedan autogestionar, como usted bien decía, su conocimiento, pero bueno, en la naturalidad también de la relación humana, no perder el contacto humano, no dejarles de decir que nos importan, ¿no? Que nos importan sus familias, sus situaciones, y que finalmente tenemos que también saber enlazar este momento histórico con los contenidos que estamos avanzando. No importa lo que estemos avanzando,
Si soy profe de mate, puedo enlazar de repente con las estadísticas de la pandemia. Si soy profe de ciencias sociales, puedo enlazar con las zonas geográficas donde se ubica la pandemia, no sé. Entonces es un momento histórico donde no puedo perder de vista el hecho de que los chicos se tienen que formar como críticos de la realidad que los rodea. Dejemos caer de la currícula todos aquellos contenidos que definitivamente no están convergiendo con el momento que estamos viviendo. Hay tanto para rescatar intelectual y humanamente en este momento que nos tenemos que centrar, pienso, en eso. Así que, profes, no se atufen, diría yo, más calidad que cantidad, ¿no? Y flexibilidad con creatividad. Ese sería mi consejo mayor. Muy, muy interesante, Giancarla. Calidad en vez de cantidad, creatividad en esa flexibilidad. Muchísimas gracias de verdad por el tiempo que nos ha regalado, agradecidos por su experiencia. Esperamos en otras oportunidades también contar con usted. De verdad estamos muy agradecidos por la conversación, por los diálogos que nos ha brindado usted y desearle igual mucha salud, esté siempre sanita y mucho éxito en su carrera profesional. Giancarla, un gusto pues. Muchísimas gracias, Ever. Los saludo y lo invito a pasar al Centro Patiño cuando se normalicen las cosas. Y a todos mis maestros del Sistema Público Nacional también, por favor, un cariño grande. Y estamos siempre para servirlos en el Centro Patiño, centro pedagógico y cultural por excelencia. Así que allí los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias.